Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina García. Estoy haciendo actualmente mi servicio aquí en la Dirección de Medicina del Deporte y bueno, ya hace algunas sesiones había tenido el gusto de estar con ustedes presentándoles este tema, que es el tema del tocho bandera o el flag o el tochito, como sea conocido. Y surgieron algunas dudas muy importantes acerca de de algunas prácticas alimentarias o algunos hábitos que están teniendo algunos deportistas que nos comentaron en Facebook sobre antes de los partidos, si está bien lo que estoy haciendo o está mal. Escuché que me dijeron que me tenía que rehidratar con una bebida rehidratante para deportistas, pero ¿qué pasa si yo estoy tomando esto? Entonces empezaron a surgir muchas dudas y justamente es lo que vamos a empezar a tocar el día de hoy porque nos pareció muy importante aclarar todas y cada una de ellas para que no se vea afectado el rendimiento de nuestros deportistas. Entonces vamos a comenzar. La vez pasada no se escuchaba muy bien esta parte de la introducción de este deporte, entonces voy a retomar un poquito este tema de la introducción y posteriormente vamos a pasar a los mitos. Entonces, bueno, el tocho bandera se cree que comenzó porque los soldados de Estados Unidos en sus tiempos libres buscaban alguna actividad que los pudiera mantener como un poco distraídos en sus tiempos libres, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, uno de los deportes más vistos y más practicados, pues es el fútbol americano, y justamente querían empezar a hacer este deporte en estos ratitos libres, pero pues dijeron, no me puedo lesionar. ¿Por qué? Porque si no, eso me va a incapacitar para realizar mis labores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues adaptemos este deporte a uno sin contacto, pero pues que sea igual de divertido, igual con más o menos las mismas reglas. Entonces empezaron a crear pues este nuevo deporte. Se cree que de ahí surgió, pero bueno, ese es como que un dato interesante de la historia. México en realidad es que ha tenido participaciones muy importantes en todos los campeonatos mundiales y en aquellos torneos en los que nos han invitado a participar. De hecho, en 2012, como tenemos la imagen de ahí, el equipo de la selección mexicana femenil ganó el oro. Entonces, eso fue muy importante para México, nos puso en un lugar importante en el ranking de los países con mejor desempeño en este deporte y hasta nuestros días, pues México lo ha hecho bastante bien. De hecho, de nuestro lado derecho tenemos a Diana Flores, que es la coreback de nuestro equipo femenil de Tocho Bandera, que también fue invitada pues ya a colaborar con varias personas en la NFL, a participar en algunos comerciales cortos que se hicieron antes del Super Bowl pasado, más bien antepasado. Y bueno, pues ha sido muy bueno para México este deporte. En México, la institución encargada de llevar a cabo la mejora de este deporte y de llevarnos como a los diferentes torneos es la FMFA, que es la encargada, ¿no? De impulsar el flag en las ligas. Y pues sí, México es potencia mundial en flag football en 2022. En 2022, México ganó los World Games. Y bueno, el equipo varonil también ha tenido un impacto importante, pero pues se ha quedado a poquito de conseguir la medalla de oro. Veamos cómo nos va en los siguientes juegos. Y bueno, pasemos ahora también rápidamente cómo se juega para aquellos nuevos que no pudieron escuchar la charla anterior y de hecho pues esta parte también se cortó un poquito, pero bueno, hay de diferentes modalidades, diferentes reglamentos, pero el que es como el básico y el más conocido pues es la modalidad IFAB, en la que no hay pitch, o sea, no vamos a tener pases, únicamente van a ser 5 jugadores contra 5 jugadores. También hay modalidad 7, que es el tocho 7, que son 7 jugadores en el campo. En esta modalidad el campo tiende a ser un poco más grande y las reglas se parecen un poco más a las del fútbol americano normal, porque pues si hay patada, también se divide en cuartos, el tiempo del partido se divide en cuartos, etcétera. Pero la modalidad que se ha jugado en estos campeonatos, en los que les comentaba que México pues ha ganado la medalla de oro,
pues ha sido modalidad 5 con reglamento IFAB. Entonces, bueno, la finalidad prácticamente es que vamos a tener equipo ofensivo que se va a encargar de anotar touchdown y vamos a tener equipo defensivo que se va a encargar de detener a esa ofensa de que no anote. Vamos a tener 4 oportunidades para poder pasar la mitad del campo y si pasamos la mitad del campo en esas 4 oportunidades, vamos a tener otras 4 oportunidades para poder anotar. Si no se logra este touchdown, bueno, pues el balón pasa a ser del equipo que antes era el defensivo para convertirse ahora en el equipo ofensivo e intentar anotar. ¿Ok? Gana el equipo que haya metido más puntos y a grandes rasgos, pues esto es lo que el objetivo del juego. Las veces anteriores mencionamos también la importancia de las posiciones que tiene cada uno de los jugadores en el campo, si dobletean, esto quiere decir si pasan tanto en la ofensa como en la defensa, y la posición, si es rush, si es safety, si es backer, si es receptor, si es quarterback, todo esto se va a ver influido al momento de realizar un cálculo nutricional. Esto, siempre se los voy a repetir, debe de ser sumamente individualizado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros jugadores. Pero bueno, me gustaría ahora sí entrar de lleno a la parte de los mitos y aquí les puse algo que es fundamental. ¿Por qué es importante individualizar y por qué es importante hablar sobre estos mitos o estos errores alimentarios que se pueden llegar a tener? Bueno, pues porque en los deportistas de Tocho Flag estos errores pueden influir en su rendimiento y en su bienestar. A menudo, esta falta de información o la propagación entre los mismos deportistas del equipo y entre los mismos coaches también, pues puede generar creencias erróneas sobre la nutrición y afectar negativamente el rendimiento de los atletas. Entonces, es importante hablar de ellos y, pues sí, también empezar a difundir esta buena información, pues con mis compañeros de equipo. Entonces, bueno, pasemos al primer mito alimentario o error alimentario. Estos mitos fueron recabados por la comunidad universitaria y también la comunidad, pues, del Tocho. Yo soy jugadora de Tocho Flag y pues tengo ahí varios amigos y conocidos que se dedican igual a jugar Tocho Flag y también ellos me fueron ayudando como a compartirme todas estos mitos. Igual pueden ir poniendo en los comentarios si existen algunos otros y ya veremos la posibilidad de poder realizar más adelante alguna otra charla. Pero bueno, comencemos con este. Tener una comida fuerte o pesada o abundante antes de un partido nos da mucha energía. Esto tiende a ser muy común, en realidad es que se repitió mucho y dicen, no, pues es que yo tengo que comer suficiente proteína, suficientes carbohidratos, una buena fuente de grasa y a lo mejor un buen batido de proteína o un buen café con leche, que eso es lo que también me escribieron mucho. Y bueno, en realidad es que antes del partido, si hablamos aproximadamente una hora antes del partido, esto no es lo ideal y les voy a contar por qué. Primero que nada, es muy denso energéticamente. O sea, sí, nos va a dar suficiente energía, pero esa energía no le va a dar tiempo al cuerpo de hacer la digestión completa de este gran plato de comida y darnos esa energía directamente. Entonces, esto no va a funcionar así. En realidad es que uno, nos vamos a sentir muchísimo, muy pesados al momento de entrar al campo. ¿Por qué? Porque muy poco tiempo antes yo hice pues este tiempo de comida muy abundante. Ahora, aquí también entra la parte que yo les comentaba en la sesión pasada. No es lo mismo y no va a llevar la misma cantidad de tiempo digerir una proteína que una grasa que un carbohidrato. Las proteínas son de los macronutrientes que más tiempo le llevan al cuerpo poder digerir. Entonces es importante que si ya nada más tengo una hora para comer antes de mi partido, no tengo que hacer este tipo de comidas tan abundantes y tan altas en proteínas y grasas. Lo ideal, como comentábamos anteriormente, pues es que sea una fuente de carbohidratos simples, que se puedan digerir bastante rápido y me puedan brindar la energía que yo necesito sin sentirme muy pesada en el campo o sin empezar a presentar algún tipo de molestia gastrointestinal, que eso es lo que también es muy común. Comen muy abundante antes de un partido
y ya en el partido pues también incluso se empiezan a sentir mal o puede que les dé cólicos o incluso les puede dar náuseas y tienen que salir del terreno de juego. ¿Por qué? Porque ya no se sienten bien al momento de estar en la competencia, en el partido. ¿Ok? Entonces, vamos a evitar este tipo de comidas tan grandes, preferir una fuente de carbohidratos simples, incluso, por ejemplo, un plátano o un cacho de pan con un poco de mermelada, evitar que el pan sea muy alto en fibra, porque la fibra, pues una de sus funciones es también retrasar este vaciamiento gástrico, dar una sensación de mayor saciedad. Entonces, en este momento específicamente, una hora antes, preferir carbohidratos simples. Pasemos al siguiente mito. Bueno, comer semillas que son altas en energía nos ayuda a rendir mejor. Igual creo que también me lo escribieron mucho porque me mencionaban que era muy práctico, ¿no? Llevar su topercito o su bolsita de semillas y empezársela a comer porque incluso como que les calmaba los nervios. Y bueno, en realidad es que como lo mencionamos en la diapositiva anterior, sí, las grasas sí son altas en energía, nos dan 9 kilocalorías por gramo, son, son el macronutrimiento que más energía nos da. Sin embargo, el tiempo que tarda nuestro cuerpo en digerirlo para que esa energía nos la pueda brindar es largo. Entonces, a lo mejor yo ya estoy jugando y esa energía que me dio mi nuez, mis almendras o mis pistaches, pues no es la que yo estoy utilizando en ese momento y no es lo mejor. Entonces, volvemos a lo mismo, preferir siempre, si tenemos a lo mejor una hora antes del partido, carbohidratos simples. Hago énfasis en el tiempo, ¿no? Una hora antes sí lo podemos consumir. Después del partido, pues ya son otros factores completamente diferentes. Ahí sí ya hay que considerar la fibra, que sean carbohidratos complejos, etcétera. Pero mientras, antes del partido, carbohidratos simples y dejar de lado este tipo de fuentes grasas, ¿ok? Que son grasas saludables, sí, pero para este momento no nos van a ayudar mucho. Pasemos ahora al tercer mito alimentario, que este específicamente lo recuerdo muy bien porque nos lo escribieron, fue nuestra primer duda en la charla anterior, y dice, hidratarme con sidral rebajado con un poco de agua ayuda a hidratarme mejor. Como habíamos comentado en la charla anterior, es importante la hidratación. Es súper, súper importante y fundamental porque vimos que pues el cuerpo es mayormente agua y si no estoy completamente hidratado, bueno, pues voy a empezar a sufrir las consecuencias de esta deshidratación. Una de ellas pues también es que pueden empezar a sentirse un poco mareados, o se pueden empezar a desorientar, en algunos casos más severos, pero también puede afectar para el momento de tomar decisiones en el campo. O sea, no te puedes concentrar y puede que tomes decisiones equivocadas que pues te cuesten el partido. Entonces, eso por la parte de los partidos y del desempeño, pero también la parte fisiológica es súper importante, que no lleguemos a un estado de deshidratación. Mencionábamos que pues es muy importante. Voy a saltarme a la siguiente diapositiva para que podamos abordar un poco mejor este tema. Mencionábamos que el sodio es importante al tenerlo en las bebidas que vamos a estar consumiendo para nuestra rehidratación. ¿Por qué? Porque nos van a brindar palatabilidad. Esto quiere decir que al momento de tomarlo, pues te vas a quedar con la sensación de querer un poquito más de esa bebida y nos va a ayudar a que te puedas hidratar mejor. También el sodio nos va a ayudar a tener una reabsorción renal, o sea que ese líquido que estoy consumiendo no se elimine inmediatamente en la orina. Y también nos va a ayudar a distribuir de forma extracelular estos líquidos que yo estoy consumiendo. Sin embargo, los refrescos sí son altos en sodio, específicamente pues el sidral. El sidral también es un refresco como cualquier otro. Tienen la misma cantidad de azúcar, la misma cantidad de sodio. Tienen también, como lo puse aquí, unas burbujitas porque tienen ácido carbónico. Estas burbujitas que tienen los refrescos, al momento de estar jugando, nos puede empezar a provocar alguna sensación como incómoda gastrointestinal, que si ya mi jugador tiene gastritis o ya trae una molestia gastrointestinal previa y se está hidratando con este tipo de bebidas que tienen burbujas, bueno, pues voy a potenciar estos síntomas y este malestar durante el juego. Entonces, por esa parte no es lo ideal.
Ahora, regresemos a la diapositiva y veamos que también los carbohidratos son importantes que los contenga nuestra bebida. Pero ¿qué pasa? Los carbohidratos deben de estar presentes entre el 1 y el 3% para ayudar a una correcta reabsorción de este líquido intestinal. Pero los refrescos, como ya sabemos, son muy altos en carbohidratos, en azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Como lo menciona aquí la diapositiva, em, una concentración mayor al 8% de carbohidratos en una bebida va a retrasar esta reabsorción de líquido. Entonces, prácticamente no nos va a estar ayudando a hidratarnos. Y los refrescos son muy altos en azúcares. Claramente rebasan este 8% de la concentración de carbohidratos. Entonces, no va a ser la mejor opción o no va a ser la solución. Esto por el tema de los carbohidratos. Bueno, también aquí mencionamos que la proteína también reduce la tasa de vaciamiento gástrico, o sea, no nos va a ayudar a hidratarnos de forma adecuada. Aquí los refrescos, bueno, pues no tienen proteína, no es el caso, pero de aquí radica la importancia de no hidratarnos con refresco o con sidral específicamente, aunque sea rebajado con un poco de agua. ¿Por qué? Porque la concentración que va a tener esa bebida no va a ser la ideal. Y como siempre lo mencionamos, bueno, pues lo mejor es siempre hidratarnos con una bebida rehidratante para deportistas. ¿Por qué? Porque esa va a estar porque esa va a estar perfectamente preparada o lista para poder hidratar correctamente al deportista. Entonces, bueno, pasemos al siguiente mito. ¿Hidratarme con electrolitos es bueno? Bueno, específicamente yo, en muchos de los torneos, el torneo nacional, que es el torneo más grande que se realiza en la República Mexicana, porque de ahí se empiezan a seleccionar a los talentos para la preselección mexicana, he visto que Electrolit hace muchas campañas muy, muy grandes para hidratar a los deportistas y incluso funciona como un patrocinador de muchos torneos o incluso otro tipo de electrolitos orales. Y bueno, como lo mencionábamos también, no es la mejor idea. ¿Por qué? Porque este electrolit, si es la modalidad de electrolit normal, o sea, electrolit, el que puse aquí en la pantalla, va a ayudar, pero para rehidratarnos en otro tipo de situaciones, no en pérdidas de agua por sudor, sino a lo mejor en temas gastrointestinales, diarreas, vómitos. ¿Por qué? Porque es una pérdida de agua y una pérdida de electrolitos muy diferente a la pérdida que tenemos por sudor. Entonces, lo ideal es que, repito, se hidraten con bebidas rehidratantes para deportistas. Obviamente, si yo nada más estoy entrenando y estoy entrenando en la noche, donde el clima pues no es tan, pues no hace tanto calor y entreno nada más unos 30 minutos o una hora, pero pues no me canso tanto y no sude tanto, bueno, en ese tipo de casos no sería tan necesaria una bebida rehidratante. Pero si ya estamos en un partido que a lo mejor dura 2 horas, ¿no? Un partido de Tocho 7 que normalmente duran 2 horas y abajo del rayo del sol y súper deshidratada, estoy sudando muchísimo y aparte estoy pasando tanto en ofensa como en defensa, bueno, pues ahí claramente sí necesito hidratarme con una bebida rehidratante para deportistas. Pero si yo comienzo a consumir este tipo de electrolitos, bueno, pues para mi cuerpo no va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque aunque sí contienen carbohidratos, sí contienen sodio, pues no nos van a rehidratar de la forma que queremos. Entonces, siempre preferir este tipo de bebidas. Bien, pasemos ahora al siguiente mito alimentario, que es tomarme mi batido de proteína durante el partido para construir masa muscular. Bueno, esto sí lo he visto también mucho en muchos jugadores. ¿Por qué? Porque algunos de ellos también están muy enfocados en aumentar pues esta masa muscular, verse más grandes, más fuertes. Y bueno, pues lo ideal, como mencionábamos al principio de esta charla, pues es no comer este tipo de fuentes de macronutrientes que tardan en digerirse, como la proteína y como las grasas, también los carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque no nos van a ayudar en absolutamente nada. Al cuerpo lo que le interesa en ese momento es darte energía suficiente para que puedas llevar a cabo la actividad física que estás realizando. Al cuerpo en ese momento no le va a importar, bueno, pues hay que construir un poquito de músculo, bueno, pues hay que empezar
con la síntesis de proteína muscular, hay que desencadenar. No, o sea, el cuerpo en ese momento está enfocado en mantenerte bien para la actividad, en concentrarte, en pensar en la ruta que tienes que realizar, en ponerle atención al coach. O sea, el cuerpo está en ese momento en otras cosas. No le va a importar construir masa muscular. Y aparte, no va a poder. ¿Por qué? Porque no se va a construir masa muscular en ese mismo momento del juego. La proteína no te va a hidratar, la proteína a lo mejor pues puede que te quite un poco el hambre porque pues va a tardar, va a retrasar el vaciamiento gástrico, pero pues no va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque como tarda en digerirse, puede que también se pueda presentar algún síntoma por ahí gastrointestinal que no queremos a la hora del partido. Entonces, no es lo ideal. Si lo quieren consumir después del partido, bueno, pues está perfecto. Si lo quieren consumir alrededor de 4 horas antes del partido, bueno, está bien, lo pueden hacer. Pero poquito tiempo antes del partido no es lo ideal. Bien, esos fueron los que más se repitieron y es por eso que los puse como en una diapositiva aparte para poder abordarlos a profundidad. Pero el día de ayer también estuvieron llegando algunos de estos mitos alimentarios y los puse aquí en esta diapositiva para no dejarlos al aire y por si alguno de ustedes también tiene esta duda, empezar a tocarla en este espacio. Y bueno, el primero también de estos últimos mitos que llegaron es los carbohidratos engordan y deben evitarse. Bueno, esto ya es como más a grandes rasgos de la dieta de un deportista. Y en este caso, pues esta idea siento yo que se ha escuchado mucho. Se ha escuchado mucho principalmente en personas pues que buscan bajar de peso a toda costa y que empiezan a satanizar muchísimos alimentos. En realidad es que no. Los carbohidratos por consumirlos así solitos no engordan. Para que pueda haber un proceso de aumento de peso o de ganancia de grasa, bueno, pues tenemos que estar consumiendo más kilocalorías de lo que nuestro cuerpo necesita para las actividades que yo llevo a cabo día con día. Si consumo más de eso, de esa energía que yo estoy gastando diariamente, claro que voy a empezar a tener un aumento de peso, voy a empezar a guardar un poco más de grasa, pero no funciona como me como una galleta de arroz o me como un plato de sopa y ya voy a engordar porque es carbohidrato, no funciona así. Ok, ahora, específicamente para los deportistas, los carbohidratos son nuestra fuente principal de energía. Es la gasolina principal que nuestro cuerpo utiliza para poder llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, en un deportista, lo peor que pueden hacer es eliminar los carbohidratos de la dieta. ¿Por qué? Porque va a empezar a afectar en la composición corporal. Si disminuyo mucho estos carbohidratos y con ello disminuyo mi ingesta de kilocalorías, bueno, pues voy a estar en un déficit calórico y si estoy entrenando y aparte voy a la escuela y aparte me voy caminando de aquí a la facultad y después al entrenamiento y después a mi casa, bueno, pues voy a estar gastando muchas kilocalorías, no le voy a dar a mi cuerpo la cantidad de kilocalorías que necesita y al contrario, voy a empezar a bajar de peso, puede que pierda masa muscular, voy a empezar a no rendir bien en mis entrenamientos y bueno, es una cadena, es una cascada. Entonces, los carbohidratos no engordan y no se deben de evitar. Bien, pasemos al siguiente. Las grasas siempre son malas para la salud. Bueno, pues aquí es un tema bastante importante. Esto ya es a grandes rasgos de la dieta. Y bueno, las grasas en realidad es que tenemos diferentes tipos de grasas, ¿ok? Vamos a tener las grasas saturadas, que son las que provienen de origen animal. Aquellas grasas no es como que las tengamos que evitar por completo, pero no deben formar o no deben de estar en una medida muy alta en nuestro plan de alimentación. ¿Por qué? Porque si tenemos un consumo muy elevado de grasas, sí vamos a empezar a tener un aumento de peso, pero también a tener algunos otros temas en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero, a ver, las grasas no son malas, si vienen también de origen vegetal, que son principalmente las grasas insaturadas, ¿ok? Alimentos que nos dan grasa, ¿cuáles son?
las semillas como nueces, almendras, pistaches, el aceite de oliva, el aguacate, por ejemplo. Y estas fuentes de grasa son muy, muy importantes y sí o sí las debemos de consumir. ¿Por qué? Porque nuestras membranas celulares están compuestas de grasas. Entonces, sí o sí las tenemos que consumir de nuestra alimentación. Aparte, hay algunos tipos de grasas que son esenciales para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los puede sintetizar, no los puede producir. Y sí o sí los tenemos que consumir de nuestra dieta. El omega 3. Entonces, es súper, súper importante consumir estas fuentes de grasa. ¿Ok? Sí, a lo mejor evitar un poco las grasas que provienen de los alimentos de origen animal, porque como mencioné son grasas saturadas, pero intentarlo, no eliminarlo, pero sí reducir su consumo. ¿Cuáles son las grasas que sí tengo que evitar porque sí son malas para la salud? Las grasas trans. Esas grasas trans se encuentran principalmente en alimentos pues empaquetados, ¿no? En bollería, en repostería, en las donitas, en los panquecitos, bueno, pues esos alimentos sí son muy altos en grasas trans y ese tipo de grasas sí son las que tengo que evitar. Pero la dieta de un deportista debe de estar compuesta alrededor del 30% de grasas. Son súper, súper importantes y no se deben de evitar. Pasemos ahora al siguiente mito. El ayuno mejora el rendimiento. Bueno, ya hay una charla, de hecho, me parece que fue la charla anterior, que se habló sobre el ayuno intermitente y los diferentes tipos de ayuno. Si la pueden ir a escuchar, es una súper idea porque abordan muy bien ese tema. Sin embargo, para fines de los mitos alimentarios, no a todas las personas les queda realizar actividad física en ayuno. ¿Por qué? Porque algunos se pueden sentir incluso más cansados. ¿Por qué? Porque no le están dando al cuerpo la energía que necesita para llevar a cabo la práctica de este deporte, ¿no? Entonces, no para todos funciona así. ¿Por qué? Porque también podemos tener algunos deportistas que tienen algunas enfermedades crónicas, como diabetes. Si tenemos a un deportista que tiene diabetes, pues no le podemos recomendar que haga ejercicio pues en ayuno. ¿Por qué? Porque se va a descompensar, vamos a empezar a tener la aparición de algunos síntomas muy, muy severos. Entonces, no para todos funciona. Si tú ya eres un deportista que toda su vida ha hecho esta práctica de ejercicio en ayuno, porque lo hace en la mañana, muy, muy temprano y no se le antoja desayunar y su cuerpo ya se adaptó y se siente bien, ok, sí lo puede llevar a cabo. Pero si el partido o el entrenamiento es alrededor de la 1 o 2 de la tarde y a fuerzas tengo que estar en ayuno para llevar a cabo mi ejercicio y mejorar mi rendimiento, no funciona así. Entonces, siempre intentar consumir carbohidratos simples antes de la práctica para estar bien seguros que nuestro cuerpo va a tener la energía necesaria para llevar a cabo este entrenamiento. Siguiente mito. Los suplementos son necesarios para un buen rendimiento. Bueno, la mercadotecnia de estos productos, de estos suplementos, es muy impresionante y siempre, siempre van a intentar vendernos un suplemento para mejorar el rendimiento, para ser más veloz, para muchísimos fines. Sin embargo, si tenemos una dieta adecuada, equilibrada, variada, suficiente, inocua y es específicamente e individualizada, bueno, pues ya el nutriólogo se encargará de cubrir todos estos macros y micronutrientes para que no necesites de un suplemento. Sin embargo, hablando específicamente de la proteína, ¿no? Que fue uno de los suplementos que más comentaron. Bueno, si la proteína no la estoy logrando cubrir a partir de mis alimentos, por cualquier razón, porque voy a la escuela y también entreno y llego súper noche a mi casa y ya no me dio tiempo de terminar mi proteína, bueno, en ese sentido, sí nos ayudaría un suplemento de proteína para poder cubrir ese total que deberíamos de estar consumiendo por día. Pero si yo puedo consumir perfectamente bien mis proteínas a partir de mi pollito, mis semillas, mi huevo, mi atún, mi leche, no hay ningún problema y no necesito necesariamente de un suplemento de proteína para poder llevar a cabo o cumplir mis objetivos. Entonces, no siempre son necesarios los suplementos, se pueden utilizar, sí, en ciertos casos específicos.
Y bueno, pasemos al último mito o error alimentario que dice, la dieta de un deportista debe ser extremadamente estricta. Bueno, aquí uno no debe de ser así. ¿Por qué? Porque podemos empezar a caer en algunas conductas de riesgo que puedan desencadenar a futuro algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no debe de ser estricta, tan estricta una dieta. Hablemos de deportistas, hablemos de personas, pues, que no son deportistas, pero que hacen actividad física regular. No debe de ser estricta una dieta. En ningún caso debe de ser una dieta tan estricta y extremadamente cuadrada. ¿Por qué? Porque la alimentación es un vínculo de compartir, es un vínculo de amor incluso. Entonces, empezar a crear esta relación nada saludable con la comida y de ver algún alimento y decir, no, quítamelo de aquí porque no lo puedo consumir, no funciona así. Lo ideal es llevar a cabo una alimentación adecuada a tus necesidades, llevar también en la consulta una orientación nutricional para enseñarle al paciente cómo comer, los grupos de alimentos y que a partir de ello él pueda tomar decisiones más informadas. Pero un deportista no debe de ser tan estricto en este deporte específicamente. Habrán otros deportes que sí te digan, bueno, pues la dieta debe ser muy estricta. ¿Por qué? Porque ganar la competencia depende de nuestro físico, depende de cómo nos veamos en ese momento. Entonces ahí sí, bueno, ya será otro tema. Pero hablando específicamente del flag o del tochito bandera, la dieta no debe de ser tan cuadrada y tan estricta, pero sí debe cumplir lo necesario para llevar a cabo tus actividades y para mantenerte saludable. Y pues tener un bienestar integral. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los mitos que más se repitieron, que más nos estuvieron poniendo. Ahorita yo no puedo ver los nuevos comentarios que nos estén dejando en Facebook o las dudas que tengamos nuevas, pero ya buscaremos un espacio más adelante para empezar también a retomar estas otras dudas que pudieran llegar a surgir. Y como siempre lo decimos en todas las charlas de nutrición y deporte, asistir al nutriólogo es fundamental, súper fundamental. Aunque ya desmentimos algunos mitos, es importante que el nutriólogo especialista en el deporte te ayude a programar un plan de alimentación adecuado a tu composición corporal, a tu edad, a tu actividad física, a tu posición de juego, a la cantidad de horas que realizas de ejercicio por semana, a tus gustos, resolver tus dudas. Entonces, una, eh, una charla como esta ayuda, sí, pero no sustituye que asistan con un nutriólogo. Entonces, si hay más dudas, me gustaría mucho estarlas leyendo para posteriormente retomarlas. Agradezco mucho que estén aquí, también agradezco a la producción que hace posible que tengan estas charlas que son muy importantes y la información es fundamental para todos aquellos deportistas del flag en este caso. Y bueno, mi nombre es Paulina García y fue un gusto poder estar con ustedes compartiendo nuevamente este tema.